Pero hablando ya de las leyes de inmigración, quería recordarles que la expansión del perdón provisional entra en los próximos días en vigencia. Veamos un segmento mío sobre la expansión del perdón provisional, algo muy importante. Amigos y amigas, quiero hablarles un poco sobre el perdón provisional y los cambios, la expansión que se hizo, que entra en vigencia desde el 29 de agosto del 2016. Como ustedes sabrán, el perdón provisional entró en vigencia en marzo del 2013 y ayudó solamente en principio a la gente que vino por la frontera y a que ahora estaban casados con ciudadanos americanos. Vinieron por la frontera y ahora estaban casados con ciudadanos americanos. Pero el 28 de julio de 2016, UCIS, o sea, el Departamento de Inmigración, anunció que hay cambios, una expansión del perdón provisional que entra en vigencia desde el 29 de agosto de 2016. Entonces, hablemos primero cómo funcionaba el perdón provisional. En principio, el perdón provisional ayudaba, como les digo, a la gente que vino por la frontera y que ahora estaban casados con ciudadanos americanos. Antes, la única opción que tenían esas personas, entre comillas, era irse a su país de origen y esperar allá, mientras hacíamos un perdón aquí los abogados, con el cónyuge o la cónyuge de la persona. Pero eso era terrible porque si le negaban el perdón, la persona se quedaba 10 años en su país de origen. Y la solución vino en el 2013 con este perdón provisional, porque ahora el perdón se hace aquí en Estados Unidos y la pareja está junta aquí en Estados Unidos. Y la persona igual tiene que viajar a su país de origen, pero cuando ya está perdonado aquí primero. O sea, en otras palabras, le perdonan aquí primero y después viaja a su país de origen, pero solamente para presentarse en el consulado americano en su país de origen. Y ese viaje es solamente de unos 10 días, tal vez 2 semanas. Es solamente para presentarse en el consulado americano, ahí le dan una visa de residente en su pasaporte y la persona regresa acá a Estados Unidos ya como residente permanente. En el 2015, UCIS, o sea, el Departamento de Inmigración, anunció 2 veces que iban a hacer una expansión del perdón provisional para ayudar a más gente. No solamente a la gente que estaba casada con ciudadanos americanos, sino también a la gente que estaba casada con residentes y también a las personas que tienen padre o madre que les estén pidiendo a ellos, obviamente si el padre o la madre es americano o residente. Esa expansión ya entra en vigencia desde el 29 de agosto de 2016. Entra en vigencia la expansión del perdón provisional y ahora los que están casados con residentes permanentes también pueden beneficiarse del perdón provisional, así como las personas que tienen padre o madre que les estén pidiendo a ellos, obviamente si el padre o la madre es americano o residente. Y esta expansión es importantísima porque va a ayudar obviamente a mucha más gente, pero la expansión no termina ahí. Es posible, de hecho, que con la expansión, las personas que son beneficiarias en todas las peticiones familiares puedan beneficiarse del perdón. Es decir, también podría incluir a la gente que está en la 4ª preferencia, en la 4ª categoría, es decir, hermanos y hermanas de ciudadanos americanos, obviamente si el hermano que es ciudadano americano le está pidiendo a ellos. Y también podrían beneficiarse los padres y madres de ciudadanos americanos mayores de 21 años. Por ejemplo, una señora de Perú que vino a Estados Unidos hace mucho tiempo, hace 22 años, y al año de estar aquí tuvo un hijo que es ciudadano americano. Ese hijo ya tiene 21 años, le puede pedir ahora, pero como no tenemos 245I, esa ley que se acabó hace 15 años en el 2001, no ha sido posible sacar la green card para ese padre o madre del ciudadano americano mayor de 21 años. Ahora con la expansión es posible que esa madre peruana pueda beneficiarse del perdón, con una condición. Ella tiene que tener otro qualifying relative, o sea, un pariente o familiar calificante. Ahora, ¿qué es esto? Es otro familiar en el cual podamos basar el perdón. No olviden que para ganar un perdón tenemos que convencer a la inmigración, al Departamento de Inmigración, que la persona que pide está sufriendo extreme hardship. Ahora con esta expansión, no es solamente la persona que pide, o sea, el peticionario, sino también este qualifying relative, este otro familiar, podremos basar el sufrimiento extremo en ese otro familiar.
Pero muy importante, el qualifying relative, o sea, el pariente o familiar calificante, puede ser solamente un esposo o esposa, o sea, cónyuge, o un padre o madre. El qualifying relative no puede ser un hijo. Entonces, en el ejemplo nuestro, la señora de Perú tiene un hijo de 21 años que nació aquí. Él es el peticionario. Pero si ella no tiene ningún otro qualifying relative, no podemos sacar la green card a ella porque el hijo no puede ser el qualifying relative. O sea, no podemos basar el sufrimiento extremo en el hijo que le está pidiendo a ella. Sin embargo, si ella tiene un esposo, que es residente, por ejemplo, o si ella tiene un padre o madre, la señora de Perú, su padre o su madre es residente, podemos basar el perdón, o sea, el sufrimiento extremo, ya sea en su esposo que es residente o su padre o su madre que son residentes. Ellos son los qualifying relatives. Ahora, quiero que entiendan, utilicé un ejemplo de Perú, pero esto aplica para todos los países, no solamente Perú, sino cualquier país latinoamericano o del mundo entero. Y finalmente, muy importante, la expansión del perdón provisional no se limita solamente a peticiones familiares. Incluso podría ser una persona que tuvo un contrato de trabajo, o sea, un employment-based petition, una petición del empleo, del jefe, del empleador, con la condición, una vez más, de que el beneficiario, o sea, el inmigrante, tenga un qualifying relative, es decir, un cónyuge o un padre o madre que sea americano o residente, en el cual podamos basar el sufrimiento extremo, o sea, el perdón. Estos son cambios importantísimos en las leyes de inmigración que ha hecho el Departamento de Inmigración UCIS y están en vigencia desde el 29 de agosto de 2016. Es muy importante que usted consulte con un abogado de inmigración para un caso de un perdón. No son casos fáciles, son leyes complicadas, pero en Yuma, Madero y Fasano tenemos muchísima experiencia con perdones